El tema del que le voy a hablar es sobre el proceso secesionista de Quebec y las lecciones que nos deja esto para el caso de Cataluña. Durante los últimos 40 años, la vida política y constitucional del Canadá se ha visto definida precisamente por esta pretendida capacidad constitucional de la provincia de Quebec para alcanzar su independencia. No obstante, para entender un poco la situación del Canadá, habrá que poner el foco, en primer lugar, sobre la realidad humana de este país. Canadá es un país que está compuesto por 10 provincias, dentro de las cuales encontramos a Quebec, y 3 regiones que están situadas al norte del país. Es un estado federal y multicultural. Canadá presenta la particularidad de que no fue ocupado por una única potencia colonizadora, sino que recibió la influencia de 2 potencias que fueron Francia e Inglaterra. Francia, durante los inicios del siglo XVII, fundó 2 provincias. Una de ellas fue Quebec, en 1608, y la otra fue la provincia de Acadia, que estaba situada precisamente en lo que hoy son las provincias de Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, la isla del Príncipe Eduardo y Terranova, que es eso que está precisamente al este de Quebec. Estas 2 provincias fueron francesas hasta el momento en que, durante las múltiples batallas entre Inglaterra y Francia, Inglaterra se queda con ellas. Inglaterra decide destruir a Acadia y enviar a todos sus habitantes a la parte anglófona de Canadá. Por tanto, francófona, solamente quedaba en sí Quebec. Quebec se mantiene, sobrevive y se le reconoce el derecho a mantener la lengua francesa, la religión católica y su sistema legal basado en el Código Civil. En el resto de Canadá, la religión es la protestante, el idioma es el inglés y las leyes se basan en el sistema del Common Law. Esa concesión que se hace a Quebec se hizo a cambio de que ésta guardase una fidelidad al Reino Unido. Entonces, en Canadá coexiste, como podemos ver, una compleja realidad humana, porque al lado de estas 2 naciones históricas, que serían la nación de Quebec, de una influencia francesa, también existe la nación del Canadá inglés. Pero además de eso coexisten minorías etnonacionales que rehúsan la asimilación, y esas minorías serían los francófonos, que están dispersos dentro de las provincias anglófonas, que son las 9 restantes. La única francófona es Quebec, y estos serían los arcadianos, que fueron los que fueron enviados por los ingleses, dispersados en el resto de provincias que no eran Quebec. Luego encontramos a los anglo-quebequenses, que son los anglófonos que residen en Quebec, y por último tenemos a los autóctonos o grupos indígenas, que eran los autóctonos de Canadá antes de que llegase Francia e Inglaterra, y que se encuentran dispersos tanto en Quebec como en el resto de provincias del Canadá. Con eso podemos pasar a lo que es el proceso secesionista de Quebec. Como vemos, Quebec tiene una influencia francesa. Las ideas separatistas de Quebec se consolidan precisamente con la formación del Partido Nacionalista de la provincia, que es el Partido Quebequense, que se forma en 1973. Y se funda precisamente para alcanzar la independencia de la provincia. Para la consecución de esta independencia, el proyecto soberanista se planteó llevar a cabo una serie de consultas populares a fin de que la provincia definiese su futuro dentro de la federación. La primera consulta que se realiza fue el referéndum de 20 de mayo de 1980, y aquí lo que se consultaba precisamente era la posibilidad de entablar una negociación con el gobierno federal a fin de alcanzar un acuerdo de soberanía-asociación entre iguales, es decir, querían soberanía pero querían asociación económica con Canadá. Este referéndum fue perdido por las fuerzas nacionalistas, ya que la población se pronunció en un 59.6% en contra de la secesión. Se entiende que en el resultado de este primer referéndum influyó el primer ministro canadiense de ese entonces, que es el padre del actual primer ministro, porque prometió una reforma constitucional a los quebequenses a fin de que la provincia de Quebec alcanzara el tratamiento de una sociedad distinta dentro del marco de la federación. Esa reforma constitucional efectivamente se llevó a cabo en 1982, pero el resultado fue todo lo contrario. Quebec vio
aminorizada su participación dentro de la federación, ya que se le restringieron competencias en materia lingüística y económica. Por tanto, el gobierno quebequense se negó a legitimar, a firmar esa constitución y, por tanto, hasta el día de hoy, esa constitución es la de 1982, hasta el día de hoy la constitución vigente no ha sido reconocida por la provincia de Quebec, lo cual es un problema grave en el Canadá. El 30 de octubre de 1995 se lleva a cabo un segundo referéndum auspiciado también por el Partido Quebequense y en este la población debía pronunciarse, la población de Quebec debía pronunciarse sobre la soberanía o sobre su permanencia dentro de la federación. El 50.6% de la población votó en contra de la secesión, 50.6% optaron por continuar dentro de la federación frente a un 49.4% que optó a favor de la secesión. Fíjense, la diferencia fue bastante mínima, 50.000 votos de diferencia, y la participación alcanzó un 93.5% de los votantes registrados. Se entiende que el resultado a favor del no estuvo influenciado por las fuertes dudas de la población quebequense en torno al costo real que conllevaría la separación con el Canadá, unido a que la población autóctona de Quebec debía pronunciarse sobre si quería mantenerse o no dentro de la federación, y se pronunció en un 97% en un referéndum aparte del 30 de octubre de 1995, los autóctonos, la población indígena, se pronunció a favor de seguir perteneciendo al Estado federal. Sobre esto cabría preguntarse de si Quebec tenía una capacidad constitucional para llevar a cabo un referéndum, que es lo que siempre se pregunta uno en Cataluña, y efectivamente sí la tenía, porque la Constitución del Canadá, a diferencia de la Constitución española, no es una Constitución solamente escrita, sino que también está formada por una fuente no escrita. Pero en ninguna parte de la Constitución se regulan instrumentos de democracia directa. Además, existían precedentes de referéndums tanto a nivel federal como provincial, y por tanto se entiende que Quebec podía llevar a cabo, tenía esa capacidad de llevar a cabo un referéndum consultivo. Ahora, no obstante, ¿podía Quebec llevar a cabo una declaración unilateral de independencia? Aquí la respuesta es negativa, y en este sentido hay un dictamen del Tribunal Supremo que funge el papel de Tribunal Constitucional de 1998, es el dictamen, donde entiende que ni conforme al derecho internacional ni conforme con la Constitución canadiense, Quebec podía llevar a cabo una secesión unilateral. La unilateralidad es inconstitucional, pero la secesión es posible, dice el Tribunal Supremo, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, entre ellos que la pregunta del referéndum sea clara, que el referéndum se gane con una mayoría clara, pero no dice cuál mayoría es la clara, si una mayoría absoluta o una mayoría cualificada, y que una vez dados ambos presupuestos se lleve a cabo una negociación por las partes políticas. Dice el Tribunal Supremo, la claridad del referéndum, ya sé que me falta un minuto, pero no me queda, la claridad del referéndum la debe determinar los actores políticos, tanto federales como provinciales. Frente a este dictamen, el Parlamento canadiense lo que emite es una ley sobre la claridad del año 2000, Ley de la Claridad, y en esta ley lo que dice el Parlamento Federal de Canadá es que el único competente para determinar si la pregunta es clara antes del referéndum o si la mayoría fue clara después del referéndum, ese es un punto importante, es la Cámara de los Comunes, que es la Cámara del Congreso de los Diputados de Canadá, sin participación de la provincia. Nos quedamos siempre en la unilateralidad, no hay negociación. Y luego, como respuesta a eso, la Asamblea Nacional de Quebec aprueba una ley a partir de la cual entiende que son sus propias instituciones las únicas legitimadas para poder elegir el régimen y su estatus legal dentro de Quebec, sin referirse a la obligación de negociar. Por tanto, Quebec lo que nos presenta es este panorama de la unilateralidad. Si bien es cierto, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo, de lo que se habla es de la necesidad de una negociación para que se lleve a cabo una secesión, nos quedamos siempre en la unilateralidad. Hasta el día de hoy, estas pretensiones secesionistas de Quebec se han calmado porque a partir de 1995, con la sola posibilidad de la secesión, Quebec entró en recesión económica. Entonces, esas son las lecciones que Quebec nos puede traer a España, con las diferencias y similitudes que existen en cuanto al orden jurídico constitucional.